Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a este coloquio que forma parte del acto de clausura de nuestras terceras jornadas técnicas de equipo gubernativo y veterinario. Un coloquio que está escogido con cuidado, es decir, desde la organización, hablo de Juanma Pérez Alarcón, de José Antonio Delgado, bueno, me incluyo ahí. Ayer lo apuntaba María Jesús Gualda. Nos sentíamos un poco casi en la obligación de dedicar este tiempo a los ganaderos, porque se habla mucho del heroísmo de los toreros que se juegan la vida, pero yo creo que también hay que ser muy héroe para ser ganadero de Bravo en estos tiempos, muy héroe y muy valiente. Me acompañan en la mesa Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, don Santiago Domet, ganadero. Son de sobra conocidos para todos ustedes, y María Jesús Gualda, aunque ella dice que ella viene de ganadera modesta, ganadera del Añadío, os aseguro que el trabajo que hace es admirable y ahora tendré ocasión de escucharla. Hemos titulado este coloquio La situación actual del campo bravo desde la perspectiva de diferentes ganaderías, problemáticas y retos. No cabe duda que gracias a la tauromaquia existe una especie única, que es el toro de Lidia, con un patrimonio genético singular y un espacio único que es la dehesa, cerca de 500.000 hectáreas en todo el territorio nacional. La raza de Lidia, formada por casi 182.000 cabezas y 841 ganaderías, constituye la raza bovina autóctona más numerosa de nuestro país. Contribuye al mantenimiento de la biodiversidad, fija población en el mundo rural y su cría registra las mejores tasas de bienestar animal según los requisitos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. La supervivencia y el cuidado del toro de Lidia, así como los espacios dedicados a su cría, convierten la actividad de los ganaderos de Bravo, de nuestros protagonistas, en un mecanismo de protección medioambiental inigualable. El toro de Lidia, como todos sabemos o deberíamos, tiene unas características morfológicas y temperamentales muy concretas. Es un animal poderoso, está dotado de capacidad agresiva, reacciona ante determinados estímulos, embiste galopando y defiende sus terrenos. Por eso hay que dominarlo, pero aunque el toro puso la agresividad, la bravura se la dio el hombre mediante la selección. De ahí la importancia de los ganaderos de Bravo. Pero es que además, en mi modesta opinión, en estos tiempos comprometidos para el toreo, necesitamos un rearme ético, y ese rearme ético pasa por recuperar al toro como protagonista del festejo, en su bravura y en su integridad. Nos acompañan probablemente dos de los ganaderos que el año pasado tuvieron las mejores temporadas, exitosas temporadas, ambos, y María Jesús, que apunta muy alto. Voy a ceder la palabra en primer lugar a Victorino Martín, a pedirle a los tres, les voy a pedir una primera aproximación a la situación actual del Campo Bravo, a las consideraciones que quieran hacer, no tanto del Reglamento Taurino de Andalucía en concreto, sino en general de cómo afecta la normativa taurina en su trabajo, en su pasión más que trabajo, una valoración que les voy a pedir a los tres y luego entraremos en coloquio. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí en Granada. Ya saben los granadinos todo lo que me gusta esta ciudad y con esta mesa, ¿no? Con dos compañeros a los que estimo y además respeto mucho, tanto a María Jesús, que la conozco hace muchos años, como a Santiago, que la verdad es que ha sido un trabajador neto y bruto para su ganadería, porque creo que uno de los mayores inconvenientes que tenemos los ganaderos es el tiempo. Él lo podrá explicar después, pero lleva con su ganadería, yo me acuerdo ya en el año 2000, cuando empezó pues a formar su ganadería un poquito antes, y bueno, lo que se tarda en hacer una ganadería. Ya lo decía don Celestino Cuadri, que la ganadería con suerte es para los nietos. Ser ganadero es una vida entera dedicada pues a una pasión, que es criar toros bravos. Y ya no solo el ganadero de Bravo, sino todos los que nos dedicamos al sector primario, pues lo tenemos complicado. Primero porque hay unas normas sanitarias y por parte de la Administración muy exigentes que hay que cumplir. Yo os aseguro que si al ganadero de finales o de principios del siglo XX le dicen todo lo que estamos haciendo los ganaderos hoy con los toros, se echan las manos a la cabeza. Tenemos que sanearlos, resanearlos, vacunarlos. Y luego, por supuesto, en la segunda mitad, quizás en el último cuarto del siglo XX, principio del XXI,
pues ha entrado la ciencia en las ganaderías y hemos conseguido avances impensables, aunque yo siempre digo que al ganadero lo que le tienes que dar es tiempo y decirle exactamente lo que quiere y al final lo consigue. Yo creo que los ganaderos de Bravo en este país hemos sido siempre pues una gente que hemos conseguido nuestros objetivos de selección con el tiempo, ¿no? El cambio que ha pegado la cabaña brava desde los años 80, desde 1980 a la actualidad es brutal. Lo que pasa es que el trabajo que requiere la ganadería no tiene nada que ver con el que quería el toro de entonces, ¿no? Pero a mí sí me gustaría dejar claras 2 o 3 cosas. Decir que nos cuesta mucho trabajo criar el toro que criamos hoy, porque es el toro más exigido de la historia, primero en cuanto a taprío y presentación. Yo creo que hoy al toro se le exige más que nunca. Y luego durante la lidia, porque primero los utensilios que se utilizan a veces son muy agresivos. Por ejemplo, aquí se está hablando de la puya. La puya es súper agresiva, aunque no es la más grande de la historia del toreo, pero sí es la más agresiva. Y luego lo que se le exige en la lidia es tremendo. Hoy un toro, para que sea bueno, pues tiene que aguantar una faena, tiene que aguantar una cantidad de capotazos, de muletazos que nunca se le ha exigido tanto a un toro, ¿no? Entonces, primero, las exigencias que se nos exige antes de la plaza y luego durante la lidia. Segundo, que tenemos una cabaña única en el mundo, que no se puede hablar de raza única, que creo que eso es un error y la culpa la tenemos los ganaderos, porque no hemos puesto en valor lo que significa la cabaña de lidia. Tenemos un patrimonio genético increíble. Lo que llamamos encastes son razas en sí mismas por la distancia genética que hay entre ellos. Y no hay ni ningún tipo de ayuda a los ganaderos que pueden estar de una forma romántica conservando esos encastes en peligro de extinción, por un lado. Y por otro lado, ni ningún control. Si eso se pierde, pues no pasa nada. Y en estos momentos en los que es tan importante y se le da tanta importancia, porque la tiene, la biodiversidad y la variabilidad genética, la cabaña de lidia es única en el mundo. La variabilidad genética que hay, la distancia genética que hay entre encastes, no existe en ninguna otra cabaña ganadera de la dimensión de la brava, de la brava de lidia, ¿no? Y luego, bueno, pues muy poco más tengo que decir. Decir que, por supuesto, no todos los toros son iguales. Estoy hablando a presidentes y veterinarios, o sea, a la autoridad de la plaza de toros, y es muy importante conocer precisamente las características morfológicas de cada encaste, porque no es igual un toro de Santa Coloma que un toro de Santiago Domecq que un toro de Vitorino, no es igual un toro del Añaído que un toro de cualquiera de nosotros dos, ¿no? Son muy diferentes y eso es lo que hay que buscar que los toros cumplan las características zootécnicas de su encaste. Y otra cosa con la que siempre he peleado es que no hay que confundir kilos con trapío. Muchas veces, y no, a lo mejor no es el caso de todas las plazas, pero hay plazas que como el toro no pase de 500 kilos, pues parece que no se aprueba o que no. Y yo pienso, yo sería partidario de decir, bueno, ¿cuál es el peso mínimo de los toros en esta plaza? 4,60 de primera, bien, pues no lo pongo en la tablilla. Yo tengo ahí un montón de casos de toros que han pesado un poquito y que han sido pedazos de toros. Confundimos trapío con kilos y puede ser que un toro tenga mucho trapío y a lo mejor no pesa tanto. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un toro que triunfó, que fue el triunfador de la Feria de Zaragoza del año 2000, que yo formaba parte de la empresa y tenía responsabilidad, la última responsabilidad de los toros era mía. Y trajimos una corrida portuguesa, de pala. Y entonces, pues los toros que no pesaban por entonces, el equipo veterinario que había, el toro que no pesaba más de 500 kilos, ni lo miraban. Pero fue el año de las vacas locas, y mira por dónde hubo un toro que pesó 4,61 pelados de pala. Y entonces me dijo el equipo veterinario, nos dijo, yo no lo aprobaría, el toro era muy serio, era un toro cinqueño con un trapío impresionante. Normalmente no lo aprobaría, pero como hay que apuntillarlo por el tema de las vacas locas, si ponéis un sobrero más, lo aprobamos. Eso sí, en cuanto que haya la más mínima protesta, lo echamos para atrás. Y fue el toro de la feria, un toro al que el molinero le pinchó, me parece.
pero le dieron la vuelta al ruedo, fue el toro de la feria. Entonces, quiero decir, y con esto no quiero enrollarme más, paso la palabra a mis compañeros, que es muy importante respetar los encastes, respetar los tipos zootécnicos de cada ganadería y, por supuesto, no confundir kilos contra pío. Gracias, buenos días. La palabra es... Don Santiago, bienvenido a Granada. Y le pido igualmente una primera... ¿Sí? ¿Se oye? Bien. Una valoración de este tema genérico de la situación actual del campo bravo, las dificultades que atraviesa la ganadería, la suya en un momento estupendo, por cierto. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes ya a todos. Para mí es un placer estar aquí. No dudé cuando me llamó Ana para venir aunque he tenido algún problemilla, pero para venir aquí. El foro creo que es muy importante para la fiesta. Estáis todos los equipos gubernativos de Andalucía y algunos aficionados. Vitorino lo ha dicho todo, ¿no? Creo que, suscribo plenamente todo lo que le ha dicho y apuntaría también quizá alguna otra cosa. Haríais o deberíamos quizá explicar más lo que es el toro en el campo para que entendierais un poco a la hora de reconocer una corrida de toros todo lo que ello conlleva, ¿no? Abundo mucho en el tema de los kilos, como dice Vitorino, en el trapío. Nosotros, por lo menos en mi caso, intentamos preparar el toro lo más posible para que dé el mejor juego posible. Creemos que el toro regordío es totalmente contraproducente, con lo cual, no sé, es una incongruencia, ¿no? Tener que poner un toro muy gordo, muy rematado, para que dé el juego apetecido. En mi caso, y ahora hablo muy particularmente, aunque entiendo que casi todos los ganaderos piensan como yo, nuestro sumum es que el público se divierta y salga contento de la plaza. Eso no tiene por qué ocurrir siempre, hay muchas veces que son imponderables, pero ese es nuestro sumum y pienso que para ello tenemos que preparar los toros lo más posible. Por eso yo muchas veces en algunos reconocimientos que hemos tenido algún tipo de contratiempo o lo que sea, explico que yo llevo el toro para que el público se divierta, no para colar un toro, no es mi estilo. O sea, hay otras maneras de poder comercializar esos toros que en teoría no pienso que puedan servir para esa plaza. Si yo llevo una corrida de toros a una plaza, es la que yo creo que debe de ir. Mi palabra no es ley, pero bueno, llevo quizá 42 años ya de ganadero, algo he aprendido, ¿no?, de las plazas y de todo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, no siempre, y por eso te digo que no os sintáis todos por aludidos, ni muchísimo menos, pero en algún momento he vivido poco diálogo del ganadero. El ganadero muchas veces está en una esquina, ¿no? Te dicen, oye, usted, esto está aprobado, esto está rechazado y ya. Y buenas tardes o buenos días. Pero no. Eso sí lo he percibido y me duele, ¿no? Me duele no por el hecho en sí concreto mío, sino somos los que criamos esto, somos los románticos que de verdad nos duele todo y nos duele, tenemos muchos sinsabores
y tanto anímicos como económicos. Y, hombre, creo que debería de haber más diálogo en ello, y oírnos un poco. Nosotros convivimos con el ganado toda la vida, nosotros y nuestra gente. Sabemos algo del ganado, aunque es un melón por calar, pero algo pillamos, ¿no? Esa es mi reivindicación algunas veces, que tengamos diálogo y sobre todo con mente abierta, ¿no? Para poder echar el festejo para adelante, ¿no? Y hay Vitorino ha puesto el ejemplo de Zaragoza, pero hay muchos ejemplos que podríamos decir, no solo yo, sino todos los ganaderos, de toros que han estado en el límite y después han dado un resultado extraordinario. Oírnos un poco. Dicho eso, no sé si Ana querías que... A Vitorino, y vamos a seguir de la palabra a María Jesús, para poner encima de la mesa más cuestiones. Deduzco de sus palabras, ganadero, que también sería partidario de eliminar la tablilla. ¿Cree que condiciona al público? Indudablemente, indudablemente. La tablilla, no sé, que me corrija Vitorino, que quizás sepa, más o menos la fomentó un ganadero de Salamanca. Si no tenemos allí a Domingo. Que tenía una ganadería que era muy voluminosa, ¿no? Para poder comercializar mejor sus toros. Y creo que eso, bueno, pues sugestiona mucho a la gente cuando sale la tablilla. Y el trapío del toro es el trapío del toro, no tenía por qué... Podemos coincidir en que el peso no es trapío, pero quizás sí que el peso sea un factor que puede influir en el trapío, ¿no? Aunque el trapío sean más cosas. Pero coinciden en que quitarían la tablilla por esa sugestión que genera y también por la dificultad que implica para determinado encaste. Claro. Es que, perdona... No. Estamos aquí nosotros con nuestros códigos. Claro, cada encaste, ya no te diría cada encaste, te digo cada ganadería, porque la finca influye mucho. Hay fincas que bueno, pues no son buenas de hierba y el ganadero tiene que suplementar muchísimos meses del año a toda la ganadería con pienso. A la larga, del mismo encaste, hay ganaderías que se hacen mucho más grandes que otras. Entonces, influyen muchas cosas. Entonces, yo creo que el trapío del toro lo tiene que ver la gente en la plaza. Y si la gente no está de acuerdo, que lo proteste y que ese ganadero se le, entre comillas, castigue, no viniendo al año siguiente, incluso que la prensa lo diga, pero que se juzgue el toro en la plaza, no en el corral. María Jesús. Sí, funciona. Bueno, lo primero, se me escucha, ¿verdad? Lo primero, darte las gracias, Ana. Perdón, estoy aquí en todo un poco. Por incluirme, por invitarme a participar de estas jornadas magníficas. Gracias a ti. Y también por incluirme en este cartelón de figuras donde me siento honradísima de estar aquí. Creo que estoy aquí para representar a los ganaderos modestos. Me refiero a ganaderías que somos la mayoría del campo bravo, la mayoría, en número de ganaderías, no hablo de reses. Yo pienso que creo que cerca de 900 hierros que hay ahora mismo activos, tengo entendido, pues yo diría que el 80% somos modestos ganaderías de 100, 200 vacas, incluso menos, ganaderías que, bueno, pues lidiamos novilladas, no solemos lidiar corridas de toros, festejos populares, novilladas, festejos menores, pero que sí, que son muchas ganaderías ancestrales, ganaderías que en muchos casos preservamos verdaderos tesoros genéticos que a lo mejor si no fuera por nosotros dejarían de existir y que sobre todo creo que la importancia que tenemos, y me incluyo, en esas ganaderías modestas, claro, creo que la importancia que tenemos es que somos la base, el cimiento de la fiesta. Sin nosotros, sin los pueblos, sin los festejos menores, sin todo eso, lo grande
que es lo que nos gusta realmente, pero sin esto no existiría. Por eso creo que es importante que también los ganaderos modestos estemos representados y se nos tenga muy en cuenta, muy en cuenta. Por supuesto, me sumo a todo lo que dicen ellos, evidentemente son unos maestros, por supuesto, y además no solo como ganaderas, sino como aficionadas, claro que sí. Y quería hacer algún comentario teniendo en cuenta ese tipo de ganaderos a los que creo que represento. La problemática que tenemos, además de la común que tenemos todos, porque es lo mismo, pues tenemos algunos particular precisamente por ser como somos, por lidiar donde lidiamos y cómo lidiamos, y el tipo de festejo en que lidiamos. Vamos a sitios, a plazas donde las instalaciones son muchísimo más deficientes, Te encuentras con todo, te encuentras con plazas sin corrales, sin chiqueros, por supuesto, si los hay son receptáculos, ovículos que por supuesto ni tienen agua, ni tienen ni donde poder dar de comer. Tenemos que llegar a una portátil con un camión a las 10 de la mañana y después se quedan los toros hasta las 7 de la tarde a 40 grados. Buscando árboles para que alguna sombra para poder meter el camión que no les dé, sin beber agua, sin nada, claro, porque no los puedes bajar. Y en los sitios donde los bajas, a veces es casi peor. Les puedo contar una anécdota. Yo he desembarcado y he enchiquerado una novillada en una casa, a través del portal. Los novillos, bueno, pero encima, no era Andalucía, no era Andalucía, pero en un pueblo precioso, por cierto, pero donde hacen una especie de plaza de estas muy especiales, que el camión donde venían los novillos no entra porque las calles son muy estrechitas. Entonces los sueltan en un corralón a las afueras del pueblo. Y los traen así y ahora entran por el portal de una casa, que yo me quedé alucinando, porque entran y al fondo hay como una especie de patio, que han hecho ahí unos cubículos, que eso dicen que son chiqueros, pasan y a la derecha está el comedor, en serio, con una puerta, a la izquierda no sé si era la cocina. María Jesús, queremos saber dónde es, por favor. No. Si me entero lo cuento. Que no vendo un pitón por allí más, no lo digo. No, sí, la cosa es que luego es chulísimo, pero que yo me quedé, digo, ¿de verdad que van a entrar los novillos por aquí? Ahora, espérate, después de que ya metamos aquello allí como podemos, ahora, y el sobrero, el camión no entra. Y el delegado, con toda su razón, me dice, sin sobrero no podemos empezar el festejo. ¿Ahora qué hacemos? Ahora búscate un camioncillo, por allí uno del pueblo que tenía un camioncillo, cuidado. Y nosotros haciendo reglamentos. Yo es que lo digo para que no sé, para reírnos un poco, pero también para que veáis las cosas que nos encontramos. Pero tú planteas una cosa que yo soy muy partidario de ella. La mayoría de las plazas de tercera categoría, los corrales no reúnen las condiciones mínimas para que los toros estén. Claro. Y cuesta mucho trabajo llevar un toro, como ha dicho mi amigo y compañero Santiago, hasta los 4 o 5 años. Y es preferible en esos casos enchiquerar el toro, bajarlo del camión, enchiquerarlo, reconocerlo, que dejarlo en los corrales, porque entonces es cuando la corrida se destroza. Y en esos momentos hay que tener, pues eso, flexibilidad y sentido común. A mí se me ha dado el caso, como ya contando casos, para eso somos bastante peleones, ¿no? Cuando llegamos a una plaza y los corrales no pensamos que no reúnen las condiciones para que los toros estén allí hasta que se lidien, preferimos enchiquerarlos. Pues se nos ha dado casos en los que la autoridad nos han hecho volver a sacar el toro para el segundo reconocimiento desde los chiqueros, con todos los riesgos que eso conlleva. Yo creo que aquí se está planteando un tema que creo que es muy importante y muy interesante, que no todas las plazas tienen las mejores. Sevilla no tiene las mejores condiciones para que la corrida se quede. Se enchiquera, se baja el toro, se reconoce, se enchiquera y ya no hay que volverlo a sacar de los corrales. Y si eso pasa en Sevilla, con la importancia que tiene Sevilla y lo que representa Sevilla, pues de ahí para abajo pues creo que todos tenemos que ser más flexibles. Así es. Otra vez de acuerdo con Vitorino totalmente. El toro, el enemigo más grande que tiene, para mi manera de ver, es el estrés.
Y todo lo que le podamos quitar de estrés al toro es menos desgaste que tiene cuando salga a la plaza. Y después, bueno, ya por supuesto riesgos de lesiones y de todo, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, Madrid hizo el amago de bueno, el amago no, el intento, y se produjo, de llevar más o menos la mitad de las corridas de San Isidro el año pasado a la venta del Batán. Bueno, pues todas las corridas que fueron, o la mayoría de las coratoros que fueron a la venta del Batán, cuando volvieron a la plaza, que tuvieron el reconocimiento, pues ahí hubo muchísimos problemas de toros que no daban el trapío exigido por la autoridad, ¿no? Tenemos que cuidar el toro para que vaya en las mejores condiciones posibles para la lidia. Y eso es culpa de todos, es nuestra hasta que salen de la finca y después de empresa y equipo gubernativo o reglamento, llámasele de la manera que sea. Tenemos que copiar donde se hacen, entendemos que mejor las cosas. Como dice Vitorino, hay plazas que es imposible, por ejemplo Sevilla, ¿no? Pero por ejemplo, pongámonos en Pamplona, que se llevan las corratoros con 8 o 9 días con antelación, a unos corrales grandes, los toros pasan sus 2 o 3 días primeros de estrés y tal, después se tranquilizan. Y el resultado de la feria de Pamplona, con todo el trapío y lo grande que son los toros y todo esto, pues generalmente dan un resultado bastante apetecido. Tenemos que copiar las cosas bien que se hacen. Como dice Vitorino, hay veces que es mejor tener el toro incluso en el camión. Yo tuve ya que estamos contando alguna anécdota, en Sanlúcar los corrales son muy malos, Sanlúcar de Barrameda, muy pequeños y una plaza muy antigua y muy pequeña. Las coratoros allí se bajan el mismo día de la coratoros por la mañana, se reconocen y se enchiqueran. ¿Qué pasó? Que un toro le pegó a una puerta, la descojeringó, sacó a otro toro del chiquero, se formó allí la marimorena. Pudimos enchiquerar 3 toros, el resto tuvieron que salir del camión en la misma corrida. Ningún problema. Ningún problema. Creo que es mejor, para mí es una opinión muy personal, si el toro se embarca pronto, o sea, en corto tiempo desde que se embarca hasta la lidia, creo que muchas veces es mejor que valga desde el cajón a la plaza, que el estrés de bajarlo, enchiquerarlo para acá, puerta para allá, llámalo allí, llámalo aquí. Yo le doy muchísima importancia al estrés del toro. Pues las posibles lesiones. También te lo vuelvo a repetir. Sí. Claro, en ese caso los reconocimientos habría que hacerlo. Claro, todos. ¿qué sería lo bueno? Reconocerlos en el campo. Todo en el campo. Yo estoy hablando lo óptimo para el toro. Sí, Después entiendo que hay muchísimas complicaciones, no todo el mundo se puede desplazar. Sí, está claro, evidentemente. Hablaba el ganadero y creo que eso sí es algo que se ocurre, creo que tenemos la obligación de corregirlo, ¿no? Por parte de los equipos gubernativos. Yo pertenezco a equipo gubernativo Plaza de Toros. Esa falta de diálogo que puede ocurrir a veces en los reconocimientos, lo que ocurre, claro, que no descarto que ocurra, que pueda ocurrir, pero también es que al final no está solo el ganadero y el equipo gubernativo. No, está el público. Y la empresa. Por supuesto, y los apoderados. Y los toreros, sobre todo. Y algunos toreros acompañados. Quiero decir que yo creo que la voluntad y el ánimo de los equipos, y aquí todos los que estamos tenemos responsabilidades en equipo gubernativo en Plaza de Toros de Andalucía, de diferentes categorías, y yo creo que en el ánimo y en el espíritu nuestro está el dialogar, ¿no? Y el intentar corregir todo lo que se pueda, ¿no? Pero a veces pues las circunstancias también se imponen, ¿no? Efectivamente hay que pensar en el público, hay que pensar en el toro, hay que pensar en el bienestar animal, que también nos condiciona mucho el bienestar animal, ¿no? O sea, lo de tener los toros en el camión, que es un montón de veterinarios, y a determinada hora no los podemos dejar.
que estén en el camión, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos van condicionando mucho, ¿no? Pero bueno, en definitiva se trata de conseguir por la mañana completar una corrida que sea la que, como apuntaba el ganadero, él había pensado para esa plaza y que garantice pues, un resultado exitoso del festejo, porque si ofrecemos un producto cultural de calidad, pues las plazas se llenarán. María Jesús, háblanos de tu ganadería en el estado actual. Que hable de mi... En el estado actual. Yo conozco la historia de tu ganadería, como he hablado mucho. Mi ganadería ha sido así desde hace muchísimo tiempo y no hemos modificado el criterio, el concepto ni la intención. Es una ganadería, como digo, pequeña, modesta, pero muy antigua. Yo soy la quinta generación. Hemos criado siempre Santa Coloma a base coquilla. Realmente, pues yo lo heredo directamente ya de mi abuelo y 100 vacas, una dehesa de 400 hectáreas, una dehesa típica de la provincia de Jaén, muy quebrada, pero muy buena, y donde el manejo, la forma, el concepto, creo que no ha cambiado desde hace pues 2 generaciones. Lidio fundamentalmente novilladas, 6 festejos al año, por ahí, novilladas sin caballo, alguna novillada con caballo, algún toro suelto. Ahora tengo mucho éxito con los rejonadores, no acabo de entender por qué, pero parece, sí, no sé, porque siempre se ha dicho que Santa Coloma, que no sé qué, para rejones, pues sin embargo les gusta. Y bueno, y siempre eso, buscando ser fiel a un concepto, equivocado o no, no lo sé, pero es el que tengo y el que hemos tenido siempre, y buscando ese toro que me gusta, ese toro que a mí me gusta ver torear bien, y me encanta ver torear bien, pero me gusta que eso sea, tenga una exigencia determinada, que arriba en el tendido no te ven allí por allí algún aficionado práctico pensando que qué bien se lo pasaría él con mi toro, no. A mí me gusta que aquello sea para privilegiados, que tengan la sensación de que aquello es para un privilegiado, porque te pone una exigencia determinada, pero que luego devuelva mucho más de lo que le das, que sea agradecido. Ese es el toro que busco, el toro que sirve para las dos cosas, para emocionarte, para ver algo diferente, un poco diferente, y para disfrutar de vestorear. Pero ya digo, esto base coquilla, aunque hemos tenido siempre coquilla, pero metí también línea Buen Día por el tema de la cara, precisamente a raíz de lo que se está hablando del trapío. El trapío no son solo kilos, por supuesto, pero tampoco es solo cara, porque hay encastes que no tienen cara. Entonces, coquilla está desapareciendo por eso, precisamente, por eso, porque no tiene cara. Y yo llegué a un momento en que me encontré que por supuesto, yo no lidiaba un novillo con picadores, es imposible, porque lo de coquilla sin cara ninguna. Entonces tuve que meter la parte de Buen Día un poquito más saltillado, con un poquito más cara para que me levantara. Yo no tengo toros con nalones, pero por lo menos colocaditos, porque es que si no, ni una novedad picada, ni una, imposible. Sin embargo, el toro de coquilla es un toro, yo creo que es muy válido, un toro y algo único, algo que es una pena de perderlo. La mezcla de una con otro, la verdad que funciona muy bien. No es realmente son primos hermanos, ¿no? Pero funciona muy bien porque esa parte ibarreña del coquilla al Buen Día es lo que yo noto, lo que yo aprecio y lo vengo apreciando hace años, le da duración y el ir a más, porque tiene un primer tercio bastante más frío que lo que es puro Buen Día, lo que es más asaltillado, digamos. Entonces, ese primer tercio, el toro ese que sale frío, avanto incluso, parece más surreal al principio, pero luego va a más y tiene una duración mucho mayor. Eso se nota en las vacas, en los tentaderos, se nota en todo. Pues eso es lo que voy buscando, esa mezcla, poder coger lo bueno de ambos. Santiago, en su ganadería ocurre más o menos igual, es decir, se mantiene la forma tradicional de criar al toro, de la selección, de todo, más allá de las posibles innovaciones que afortunadamente la ciencia y la técnica le ofrecen a los ganaderos, ¿no? Pero mantienen siempre el mismo criterio, la misma forma de trabajar en el campo, el manejo del toro, incluso las camadas, es decir, la amplitud de la ganadería, ¿no? Bueno, indudablemente nosotros somos fiel a la tradición, ¿no? Entiendo que la tradición es importantísimo en la fiesta, ¿no? Como es un instrumento
nos da para la defensa ante los antitaurinos, como decimos, ¿no? A mí no me gusta gente que hace cosas que se separan de la tradición por comodidad, ¿no? Entiendo que cada uno hace lo que puede, pero nosotros nos mantenemos fieles un poco a la tradición. Eso no quiere decir que no vayamos con los tiempos. Nosotros, como dijo Vitorino, la ciencia nos ayuda a un disparate, ¿no? Y si está la ciencia ahí, para utilizarla, ¿no? El manejo pues sí, el manejo en el campo pues son con caballos, con sus bueyes. El criterio de selección, también creo que fieles a tu entender de cómo tiene que ser un toro bravo, también tienes que ir viendo lo que el público te va demandando también, ¿no? No nos podemos quedar anquilosados en el tiempo porque te quedas atrás. El público va pidiendo otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es verdad que yo no voy a criar un toro que yo no quiera o que no me guste. Ajá. Eso sí que está claro. A mí nadie me ha puesto una pistola en el pecho para ser ganadero. Yo soy ganadero totalmente de vocación. Nosotros no heredamos, yo soy quinta y cuarta generación de ganaderos, pero no heredamos una ganadería, ni compramos una ganadería entera. La ganadería de Santiago Domecq es formación, la formamos nosotros. Te digo nosotros, fue mi padre y yo, y ahora mis hijos, ¿no? Con lo cual, con nuestras equivocaciones, nuestras cosas, hemos intentado crear el toro que nos gusta, ¿no? Y en ello estamos, y pegamos nuestros batacazos, pero... Bueno, pero la ganadería son ciclos, y eso lo hemos hablado muchas veces, y creo que en su caso está en un ciclo muy importante, ¿no? Llevamos 3 temporadas. Bueno, la verdad que hemos tenido suerte, pero nos podemos pegar un batacazo rápido porque esto no es tan fácil, ¿no? Puede haber un semental que te meta la pata, mil temas, ¿no? Pero lo hacemos con ilusión. Ya te digo, cuando lo hacemos ya son mis hijos los que intervienen también conmigo, y por supuesto el equipo que trabaja con la ganadería. Cosa que me gustaría decirlo, abrir un paréntesis, que es importantísimo y es un hándicap que tenemos los ganaderos hoy, Cada vez hay menos gente en el campo que sepa trabajar con el ganado y que sepa bregar con el ganado, y con las exigencias que tenemos ahora en cuestiones de saneamientos y de esto, tenemos que tener un manejo mucho más exhaustivo, con lo cual ahí sí tenemos un problema que irá más, además. O sea que... ¿Cuántas corridas esta temporada, en principio? 6 corridas. La primera pronto en Castellón, ¿no? En Castellón, sí, el sábado que viene. El sábado, bien. En la finca de Vitorino, en general, conviven 3 encastes distintos. Sí. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, con afición y con trabajo, ¿no? Así que me acuerdo de mi padre, porque como le has preguntado a María Jesús, oye, ¿cómo está tu ganadería en estos momentos? Y mi padre te hubiera dicho, están con flotador. Están nadando porque el campo bravo es lo que tiene un poco el campo, ¿no? Está muy sujeto a todos los cambios atmosféricos. De verdad que sacar las corridas en estas primeras ferias, como está el campo, es de un mérito y de un trabajo tremendo, ¿no? Porque, como también ha dicho Santiago, hoy en día, como no prepares los toros, no tienes nada que hacer, porque la exigencia, como os he dicho antes, que tiene el toro en la plaza, pues está muy complicado, ¿no? Y entonces es normal, se están compitiendo. En los años 50 en España no había, hasta los años 50 prácticamente no había otras opciones de ocio más que la corrida, y entonces cada vez hay más opciones de ocio y cada vez quieren el espectáculo más perfecto, no los aficionados, que sí que lo entienden, el público que va a la plaza, que es una mayoría, ¿no? Entonces hay que intentar dar un espectáculo completo en todos los sentidos, y para eso
la materia principal es el toro y el toro pues tiene que intentar responder a lo que se exige de él pues casi en todo momento. Entonces, llevar 3 encastes, lo importante es respetar a cada uno, como te he dicho antes, ¿no? Tú a un toro de Monteviejo no le puedes pedir que a un toro de Victorino, lo mismo, o al revés, o a una vaca, es diferente. Entonces yo siempre digo que el ganadero lo que tiene que hacer con su ganadería es conocer las virtudes y los defectos, intentar potenciar en la medida de lo posible las virtudes e intentar corregir en la medida de lo posible los defectos. Y bueno, y vuelvo un poco a lo que dije antes, ¿no? Es que es una pena que los encastes se pierdan. Es que eso tenía que estar protegido de otra manera y tenía que estar regulado de otra forma. Es que cada encaste que se pierde estamos perdiendo también importancia y estamos perdiendo riqueza dentro de lo que es toda la constelación del toro, ¿no? De lo que es la fiesta brava, ¿no? Somos una riqueza cultural, somos una riqueza sociológica, somos una riqueza económica, medioambiental y genética. Entonces no hay que perder y más en los tiempos en los que estamos, no tenemos que perder ni una mínima parte de nuestro patrimonio, que además esa es nuestra obligación. Y lo demás, bueno, pues poco más, pues aquí se ha dicho todo, ¿no? La ganadería, mi padre la recupera en los años 60, entre el 60 y el 65. Estaba en un negocio familiar en contra de sus hermanos que decían que estaba loco, que se iba a arruinar, que ser ganadero de primera era cosa de ricos. Y bueno, pues él dijo, estáis chalaos, no tenéis ni idea, hoy me ha tocado la lotería cuando compró el primer lote. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha intentado. Yo creo que la principal, mi padre aporta, está mal que lo diga, pero como lo pienso lo tengo que decir. Creo que hay un antes y un después en la cría del toro bravo y en la fiesta de Victorino Martín Andrés, hay un antes y un después, porque él apuesta por la importancia del toro en la fiesta que no se le estaba dando. En los años 60 el toro, viene el plan de desarrollo, viene pues la explosión que ocurrió en los años 60 y al toro le quitan toda la importancia. Entonces mi padre dice, no, si aquí la fiesta se llama corrida de toros, no corrida de toreros, entonces hay que darle importancia al toro. Y bueno, y entonces creo que eso en mi casa se lleva a rajatabla. Entonces, bueno, pues Santiago ha dicho que a nadie le obligan a ser ganadero y mi padre decía que a nadie le obligan a ser torero. Entonces, el que quiera, bueno, lo primero es el toro y después del toro, que sea capaz de enfrentarse a él, pues que se enfrente. Y cuanto más importante sea el toro, pues más importante va a ser la fiesta, más importante y más importancia se le va a dar al hombre que se enfrente a él, que a lo mejor en estos momentos es al revés, ¿no? Que a lo mejor cuando hay muchas veces que hay esos toreros que llamamos modestos, matan unos corridones de toros tremendos y al final, bueno, pues no, hasta se les exige que los toreen como si fueran corridas pues más fáciles, pero bueno, entre todos tenemos que conseguir pues que esas cosas se valoren y que se den importancia, ¿no? Si queréis hacer preguntas, que estoy segura que sí, pues levantáis. Ana, yo sí, quería en cualquier momento, poner, sin problema, interviene y ahora vamos pasando el micro. Sí, es que quería poner aquí sobre la mesa, aprovechando que estamos ante equipo gubernativo, un tema que está surgiendo y que me parece que va a ser un problema o que ya lo es. Es el tema de el rechazo de toros y novillos, en algunos casos, por presunta manipulación, es decir, presunto afeitado, por sospecha de afeitado, y no lo son, sino que son novillos que no se han enfundado, animales que no se han enfundado. En comparación con los enfundados, existe una verdadera, real pérdida de materia córnea en los animales que no se enfundan, y cuanto más edad tienen, más se nota, porque sí, porque los pitones los meten en todos sitios, y al final van perdiendo masa, Incluso un análisis post-mortem visual primero, incluso analíticamente, puede verse que hay una pérdida, pero esa pérdida es natural, no es por una manipulación fraudulenta artificial. ¿Qué pasa con esto? Ya se han dado casos de rechazo de animales así. ¿Qué pasa? ¿Que nos van a obligar a enfundar a todos?
porque si no vamos a estar, los que no enfundan van a estar en detrimento, van a estar en una situación inferior. Es algo que creo que habría que ver. Y, por supuesto, ya no hablo ya de las máquinas estas, de las termográficas, estas de las cámaras, de todas estas cosas, pero es que ya no es negar que hay una pérdida de masa. Sí, hay una pérdida de masa, pero natural. Ahora, ¿cómo distinguimos esto? Lo quiero poner aquí encima de la mesa porque creo que es un problema que cada vez va a ser mayor, porque ya se enfundan casi mucho. Sí. Sobre todo en ganaderías menos, no sé, bueno, hay ganaderías una preocupación que tú tienes. Ese es un tema que yo quería poner. Y también, y ya aprovecho, y después claro. ya que hable, quería dar las gracias porque se ha incluido en la redacción, se ha modificado el artículo 30, que es una, ¿verdad?, una reivindicación tradicional, histórica nuestra de los ganaderos. Hemos sido muy pesados con ese tema porque se nos hacía responsables solo a los ganaderos del posible afeitado, hablando claro, y ahora se ha modificado, pero tengo que poner algún pequeño matiz sobre esto. En la redacción veo que se habla del empresario, del ganadero y de persona física o jurídica. ¿Por qué no se pone torero? Digo yo, que está claro, ¿no? En fin, eso es lo primero. Va incluido en persona física, ¿no? Digo, persona física... Te entendí, era... Creo que había ya algunas intervenciones solicitadas. Mi querido Nacho. Se oye. Sí, hola. Había empezado los dos ganaderos, tanto Santiago como Vitorino, haciendo una relación demasiado directa, y creo que no es así. Un poquito más fuerte, no se había hecho una relación demasiado directa entre el trapío y la tablilla o el peso. Creo que el peso es una parte del trapío, pero no es todo. Entonces, cuando en una plaza de toros un equipo veterinario echa para atrás un toro por trapío, no está pensando, o por conformación zootécnica, no está echándolo para atrás por el peso. Hay muchas más cosas. ¿Por qué esa relación tan directa? ¿Por qué pensáis que siempre es por el peso? Sí, porque hay una relación directa. Yo he dicho que no siempre, pero que muchas veces se confunde peso con trapío, es lo que he dicho. Entonces, pero que lo confunde, mira, ¿quién lo confunde? Perdón. ¿Quién confunde eso? Hombre, profesionales, veterinarios, autoridades, ¿no? En algunas plazas. Yo no he dicho que seas tú, he dicho que hay. No, por supuesto que no. Vale, entonces lo que sí te digo es que la tablilla existe desde el reglamento del 62, porque antes del reglamento del 62 los toros se pesaban post-mortem, de ahí la idea y la costumbre de que los aficionados, la mayoría de ellos salen por el desolladero, porque todo lo que ocurría antes del reglamento del 62 era post-mortem, incluso la edad, que se miraba en los dientes, ¿no? Entonces el reglamento del 62 impone las básculas en las plazas de primera y segunda categoría y además, posteriormente, en el año 69 se crea el registro de nacimientos de reses de lidia, con lo cual se garantiza la edad también antes de lidiarlo. Entonces, ocurre muchas veces, y ha habido plazas en las que ha aparecido la tablilla con un toro con 489 kilos y antes de salir al ruedo ya lo estaban pitando los aficionados. Entonces, lo que yo digo, bien, si está claro, si aquí al final lo que es el trapío, bueno, más o menos, pues bueno, bien, puede haber, es algo relativo, ¿no? Y muchas veces, no digo que sea tu caso ni de los que están aquí, pero hay plazas en las que te encuentras con veterinarios que no tienen ni experiencia en los festejos taurinos y que hay bueno, pues hay provincias pues que ponen a los veterinarios, los ponen desde el Colegio de Veterinarios, hay intereses, por parte de veterinarios ni les gustan los toros, no tienen ni afición y van por el dinero que pueda suponerle extra el estar en un festejo taurino. No digo que sea el caso de los que estáis aquí, pero que nos los encontramos, ¿no? Y entonces, pues es todo muy relativo y lo único que se cuantifica es el peso. Y dice, bueno, pues el toro, bueno, pesa poco, pesa mucho, y entonces eso es objetivo, no es subjetivo. Y entonces, pues es así, pero no he dicho que sea lo único que influye en el trapío. Yo he dicho que a veces, y muchas veces, se confunde peso con trapío. Yo lo que digo es que tenemos que considerar que hay toros que pesan muchos kilos y no tienen trapío,
y toros que con bastante menos kilos pues tienen mucho trapío. Entonces, Estamos en el foro más adecuado para que por parte de la Administración, que es quien rige esto, tanto los presidentes, delegados gubernativos y veterinarios, sea gente que tenga formación y que la Administración le exija esa formación y que no ponga en esos lugares a gente que no la tenga. sí, se exige, pero ha habido aquí un momento en el que se hacía un curso de una semana y puntuaba más que 7 años haciendo toros. Entonces, aquí ha habido muchos intereses, y aquí lo digo ahora y lo digo muy alto. Por parte del Consejo de Colegios de Veterinarios, con los cursos de formación han hecho un negocio muy bueno para unos pocos y no han formado de verdad a los profesionales. Y a la hora de baremar, como eran los colegios los que baremaban y los que puntuaban a los veterinarios que iban a actuar en las corridas de toros, puntuaba mucho más un curso de una semana que a lo mejor 20 años de experiencia haciendo toros. Entonces, claro que soy partidario de la formación, pero también soy partidario de que las baremaciones sean justas y que sean mucho más objetivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a puntuar más un curso teórico de 6 días, de 5 días, que 20 años haciendo toros? Santiago, a colación de lo que comenta el compañero veterinario de la Plaza de Toros de Almería, ¿no? Yo vuelvo a suscribir lo que dice Vitorino. Nosotros, en la experiencia que tenemos, Vitorino y yo, quizá en plazas más importantes que María Jesús, que me dice que Lidia en plazas más de pueblo y tal, ¿no? Es verdad que cuando viene una empresa a comprarnos una corrida, nos dice, para tal plaza tiene que pesar como mínimo, cuando llega allí, 500 kilos. Digo, oiga, mi ganadería no es una ganadería voluminosa, pero tiene su trapío. No, es que allí, como no tengan 500 kilos, no te lo aprueban. Cuando el mínimo, sí, eso es real. ¿Estoy hablando bien, Vitorino? Es real. Sí, ¿por qué no? Y no voy a nombrar plazas, no te digo Andalucía, pero existen, y no una ni dos, Con lo cual, el reglamento pone el mínimo de kilos no es ese. Plazas de primera sabemos cuáles son, plazas de segunda sabemos cuáles son. Pero no, 500. Y ese es el hándicap. Y ahí es donde luchamos nosotros. Por eso no queremos la tablilla. Porque la tablilla condiciona, y como ha dicho Vitorino, hay plazas de primera que como pongan 480, los están pitando antes de salir por la puerta Chiquero. María Jesús, ¿quiere aportar? Sí, quiero decir una cosilla así, que realmente nosotros no tenemos tanto problema con la tablilla, pero sí con el trapío, cuidado, en algunos sitios, porque hay pueblos que es toro grande ande o no ande. Es que eso es mucho, y además tu ganadería no es así. No, mire, llévese que es el tipo, que ese es el que va. No, el toro grande, basto. Pues. Eso también nos pasa, ¿eh? Yo ahí yo lo puedo entender. O sea, vosotros estáis, el equipo gubernativo, pero a la postre la empresa, que es la que en teoría tiene que defender los gustos de su público, porque es el que vende el espectáculo, es el que tiene que saber lo que le gusta a su público. Y hay un público que le puede gustar el toro mastodóntico y es el que tiene que llevar. Y sin tablilla ni con tablilla. Usted, el que se sienta ahí quiere ver un toro con 600 kilos. Si no, no viene. Pues un toro con 600 kilos, lo busco donde sea. Y hay otra que el que se sienta ahí quiere ver otro tipo de toro y otro tipo de... que se puede hacer un tipo de toreo más artístico, llámele lo que quiera. Y el empresario es el que tiene que vender el producto a su público, tiene que conocer a su público y tiene que llevar un producto acorde con lo que el público quiere ver, porque es el que se juega los cuartos. ¿Había intervenciones solicitadas? Sí, buenas. Yo quería comentar, creo que se equivoca el tiro. Ayer se hablaba del tema del indulto, hoy se está hablando, es decir, ¿por qué no atajamos los problemas directamente?
si existe un problema de que hay personal, bien sea presidente, bien sea veterinario, bien sea que equivoca el tiro y no hace su trabajo, hombre, siempre justificando y razonando correctamente, en el fútbol se habla del frigorífico, de la nevera, ¿no? Cuando un árbitro no pita bien, hay un ente, que en este caso es la administración, que si tú no actúas como debes de actuar, lógicamente con el reglamento, que es la normativa de aplicación en la mano, pues oye, te pasa un par de años sin actuar. La solución no es no poner en la tablilla el peso, la solución es cuando se den esos casos que usted comenta, pues en el acta o las asociaciones taurinas, que según la ley 1091 son las que tienen que velar porque el producto del que se hablaba se dé al público en condiciones, pues que se actúe, pero no, por ejemplo, el tema de los indultos, que se hablaba ayer, es que se indulta mucho, pues lo mejor no indultar en plaza de tercera. Vale, pues ya está, si esa es la solución. No, la solución, porque se indulta mucho, es coger a los presidentes que indultan indebidamente y decirle, oiga, usted esto no lo está haciendo correctamente, fuera, y que venga otra persona. Pienso que debe de ser así. ¿Pero la pregunta era o era solo compartir la reflexión? Era una reflexión. Ah, vale. Reflexión de que si hay un problema, Sí. directamente. No Claro, hombre, yo creo que en el ánimo y la voluntad de todos está atajar los problemas. Sí. Es decir, no estamos en los equipos gubernativos para crear más, estamos para resolver. No, sí que le he entendido decir que no hay que generalizar, sino concretar. Oye, este presidente ha actuado mal o este equipo veterinario ha actuado mal, pues congelarlo como se congelan los árbitros. Claro, pero para eso... ¿Quién es el que decide? Claro. Si lo tenemos claro, la Administración nos nombra. Yo creo de nuestros nombramientos. Yo creo que a lo mejor de una forma no muy directa, pero que de alguna forma se hace. Es decir, el veterinario, ¿no? O el presidente, ¿no? Sí. Ya. Sí, antes decía... Almería viene potente este año. Antes decía Victorino que su padre, yo creo que con toda la razón del mundo, le dio un plus al toro. Es decir, le subió la importancia que tenía que tener un componente fundamental de la lidia, que es el toro, ¿vale? En detrimento del resto de componentes, en este caso del sector taurino, de los taurinos. Yo siempre he pensado que los ganaderos son los que realmente tienen la sartén por el mango en relación con su, digamos, a su vez relación con el resto del sector taurino. Tienen la sartén por el mango porque probablemente sin figura seguiría viendo espectáculos taurinos, pero sin toro no podría lidiar nadie, ni la figura ni el resto de los profesionales, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacerle, aprovechando que tienen esta notable representación del sector ganadero, es que a lo largo de todo el proceso, hasta que llega el toro a la plaza, de que se cría, se selecciona, se alimenta, se maneja, ¿qué condicionantes ustedes suprimirían en ese recorrido? ¿Y cuáles potenciarían? Pensando, como no puede ser de otra manera, lógicamente, y cuando hago esta pregunta yo pienso sobre todo en la exigencia del entorno del torero, de la empresa, del apoderado, sobre todo cuando en estos tiempos todos sabemos que hay una consanguinidad manifiesta en este punto, porque hay empresas que son apoderados, que son ganaderos, etcétera, etcétera. ¿Qué suprimirían ustedes en todo este recorrido y qué potenciarían? Gracias. Pues yo, a ver, no sé. Yo te hablo de mi caso, ¿no?
A mí, yo he tenido épocas que han matado a mis toros las figuras y otras que no. Y yo siempre he mantenido mi mismo criterio. Mi abuelo, Fermín Borquez Gómez, era amigo de Ordóñez, Antonio Ordóñez, estoy hablando un ejemplo, ¿no? Y un año le dice, hombre, Fermín, este año te voy a matar la camada porque me gusta el año pasado. X. Salieron las 2 primeras corridas de toros y no funcionaron. Y se le iban quedando las corridas a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre con buenos amigos y se movía bien, llamó a los empresarios, que eran amigos, clientes y tal, y sacó la camada. Y le dijo a mi padre, que era su yerno, dice, si alguna vez eres ganadero, jamás le vendas los toros a los toreros, se los vendes a los empresarios, son tus clientes. ¿Qué te quiero decir con eso? Aquí hay una casuística muy grande, ¿no?, dentro del mundo de los ganaderos y somos muy distintos, muy heterogéneos y cada uno cría lo que quiere y como quiere y tiene que ser así. No vamos a estar en el mismo patrón, con lo cual nunca nos vamos a poner de acuerdo en el decir yo quiero criar un toro para que el torero esté lo más a gusto posible o yo quiero criar un toro con más carácter X. Y bendito sea que esto sea así para la variabilidad y para la diversidad que hay. El tema es el empresario. El empresario es el que monta el espectáculo y ese es el que tiene que cuidar al público. Y tiene que saber lo que el público de su plaza quiere ver. No decirme que el toro tiene que ser más grande, más fiero, más esto, cuando él anuncie esa corrida y ese espectáculo y allí no haya nadie. ¿Me explico o no me explico? O sea, el público es el que manda y el empresario tiene que hacer lo que el público quiere ver. Con eso no sé si me he explicado. Hay plazas y corridas que tienen que ser de una manera y corridas que tienen que ser de otra. La fiesta no funcionaría sin figuras, porque cuando no hacemos una feria sin figuras, en muchísimas plazas no habría gente. ¿Quiere apuntar algo en este sentido? Si no, cedemos rápidamente al compañero. Seguimos. No, pues si tú quieres apuntar algo, si estamos en coloquio. Compañero Rafa Cálido, equipo de Granada. Buenos días. Buenos días. He entendido que los tres le han dado importancia al asunto del peso en relación con el trapío y también he querido entender la problemática del pesaje en determinados encastres, por lo que conlleva el estrés, tal. Yo no me entero. Pero vamos a hacer una imaginación de que la autoridad gubernativa está aquí y se ha enviado a Boja el reglamento y a ustedes le va a dar la potestad para poder hacer una única modificación de algún aspecto en el reglamento. Quiero que se mojen. No se dejen llevar porque aquí haya personal veterinario, tal. ¿Qué aspectos modificarían en el reglamento si pudiesen entrar a donde está el Boja ahora mismo y modificarlo? Cada uno que explique. Yo lo tengo muy claro. La suerte de Vara la reformaba entera. La suerte de Vara la reformaba entera. Y yo también. Se está perdiendo. María Jesús, ¿te une? Yo, como ya han reformado la suerte de Vara, pues yo voy a reformar otra cosa. El sorteo, el enchiqueramiento, tiene que estar mucho más presente el ganadero. Incluso yo pondría que cuando se aprueban 7 u 8 toros en un corral, sea el ganadero el que diga este de sobrero, estos son los lotes, y luego sorteen. Eso haría yo. Vamos con los toreros, le transmitimos tu petición. ¿Están de acuerdo? Segurísimo. Coincidí entonces ambos en la... A ver, seguimos con el debate, pero coincidí tanto... María José se sumaba, pero coincidí ambos en esa reforma del tercio de Vara, pero ¿en qué sentido?
Cada uno. En todos. Primero en la puya, yo creo que está demostrado que la puya que se ha presentado aquí esta mañana es mucho mejor para el toro y para todo, y la rectificaría, bueno, la cambiaría. Segundo, mira, yo no quiero, nadie quiere accidentes. Yo he tenido, bueno, por la mala experiencia de que a un picador lo aplastó un caballo en Francia con un toro de casa porque le cayó encima, ¿no? Entonces, es que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, la suerte de varas se ha convertido en un trámite para ahormar al toro para la muleta y pensando siempre en el último tercio. ¿Qué pasa? Que la corrida tiene 3 tercios. Si el primer tercio lo recortamos, ¿qué pasa? Que estamos alargando primero al toro. El toro, su tercio en el que es protagonista es en el primero, en la suerte de varas. Entonces, yo no digo que una corrida de toros sea una corrida concurso, que todos los toros se luzcan, que todos los toros se pongan de largo. No, porque hay toros que no irían. Entonces, se haría la corrida pues muy larga y además muy aburrida. Pero sí hay que hacer la suerte de varas pensando en el toro. ¿Qué hay que cambiar? El peto. El peto, primero el caballo tiene que tener movilidad. Hoy el caballo que se está permitiendo es súper pesado. Yo pienso que en muchos sitios ni se pesan. Ahí la báscula yo creo que funciona al revés. Ahí la báscula funciona al revés y no se le da importancia a lo que el caballo pesa. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo chocarse contra, eso se ve mucho en el rugby, ¿no? Cuando va un hombre con un balón y se choca contra uno que es 2 veces él, se queda ya jorobado para todo el partido. Si se choca con uno que es más o menos de su peso, pues se caen, no pasa nada y ese jugador pues sigue manteniendo su potencia y su fuerza física. Entonces, si el caballo pesa más o casi, no digo el doble, pero sí una cantidad importante con respecto al toro, pues no es lo mismo que chocarse contra uno que sea más ligero que contra uno más pesado. Segundo, el peto. Muchas veces los toros no se pueden reunir con el caballo, porque el peto es una pared que encima se tensa por el agujero con el que fijan el estribo y encima se plastifica. Entonces el toro muchas veces no se reúne bien con el caballo. ¿Por qué no? Porque el peto es antianatómico para lo que es la pelea del toro con el caballo. Por ejemplo, a mí el peto de México me gusta mucho más. Se adapta un poco a la morfología o a la anatomía del caballo y el toro se puede reunir mucho mejor. Por supuesto, los puyazos. Yo aquí comparto al picador que, oye, es que son traseros el 90% de los puyazos. Y es que como aquí se ha explicado, o a lo mejor, bueno, yo lo he entendido así, como se ha demostrado con la ponencia anterior, los puyazos, cuanto más traseros, más fácil es que entren en cavidad torácica. Y si son caídos, una probabilidad altísima de que le afecten al pulmón, al toro, y que le afecten a su rendimiento posterior. Eso además. El caballo, como es un tanque, abusan de él. Entonces, la suerte no se está haciendo bien, porque de toda la vida al toro se le daba el pecho del caballo. Y cuando venía el caballo, el toro se le cuarteaba con la mano izquierda para que el choque no fuera tan fuerte. Hoy no, hoy como el caballo es un tanque, muchas veces cuando viene el toro arrean al caballo y pega un paso encima contra el toro y ya lo dejan frito para todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que habría que tomárselo en serio. Habría que hablar con los profesionales, yo no los entiendo, aquí se ha dicho y creo que es así, el profesional taurino es muy poco propenso a los cambios, no quieren que se den los cambios. Yo también estuve en Alba de Tormes, dije en una ponencia que tuve antes del diálogo entre todos lo que pensaba y se me vino un picador y me dijo, vamos, hasta de lo que me iba a morir, vamos. Me dijo de todo. Y aquí tampoco, y en foros así, tampoco hay que buscar grandes polémicas, y más cuando están autoridades gubernativas delante o políticos de peso, porque al final lo que hay que hacer es hablar y ponerse de acuerdo en las cosas. Pero yo creo que la suerte de varas había que cambiarla por completo, porque se está haciendo muy mal, porque es una parte de la lidia que no se está respetando. Y como no se está respetando, se alarga de una forma artificial el último tercio. Que a veces las faenas de muleta ahora ya son tan largas y tan pesadas que también hacen que el espectáculo sea incómodo, porque
A lo mejor también, hombre, que si empezamos a reformar cosas, a lo mejor hay que pensar también en la comodidad de las plazas de toros, a lo mejor hay que pensar también que hay mucha gente que no es partidaria, pero de cara a celebrar el espectáculo, yo creo que una plaza de toros que están en los centros de las ciudades, en sitios privilegiados, y que no se utilizan más que 2 días al año, y que muchos de esos días no reúnen las condiciones por las adversidades climatológicas, pues todo eso habría que mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Habría que cambiar cosas, dialogando, pensando en el espectador, en la comodidad del espectáculo, en todo un poco, ¿no? ¿Suscribe, Santiago, esa reforma del tercio de vara o matizaría algunas cuestiones? No, yo lo suscribo plenamente. Yo entiendo que, generalizando, las cosas que son más costosas económicamente es más difícil de cambiar, porque a alguien le cuesta el dinero, sea al empresario, sea a quien sea, ¿no? Al de la cuadra de caballos o a nosotros, no sé, X, ¿no? Pero lo que no cuesta dinero, entiendo que deberíamos de intentar mejorarla. Y en este caso concreto de la suerte de varas es muy lógico, pero es muy lógico todo lo que se ha hecho en la ponencia anterior, sobre todo concretamente en el tema de las pullas, ¿no? Y ahora ya de la forma que se hace, que es lo que ha hablado Vitorino, indudablemente. Los caballos tienen que estar domados, no solo vale un tanque, sino el caballo tiene que estar domado y el picador tiene que ser jinete. No puede ser un hombre allí muy fuerte, encima de un caballo muy fuerte y que tenga puntería para poder cogerlo. Se le tiene que exigir un poco de más arte, de ser jinete, de que poder manejar un caballo domado para que haga una suerte de vara bonita. Un problema que hay, que yo le veo, que es lo del monopullazo. El torero le tiene un miedo no al toro. El toro, los toreros y los toreros buenos van a dominar siempre los toros, que se muevan más y que se muevan menos. Muchas veces no lo hacen por tranquilidad y porque se le mueva menos y porque aquello sea un marmolillo y que aquello esté incómodo, porque ellos saben que tienen que volver a la plaza al año siguiente, tienen que triunfar, Muchas veces el miedo que tiene un torero es que el público se ponga del lado del toro. Y eso lo produce un buen tercio de vara. Y ahí tenemos un problema. Totalmente de acuerdo. Yo pensaba, sí, sé que está pedida la intervención de Domingo, que enseguida vamos a dar el micrófono. Yo por un momento he pensado que iban a proponer eliminar a los equipos gubernativos. Digo, nos quedamos sin la próxima jornada. Domingo, adelante y con esta última intervención cancelamos para proceder a la lectura de las conclusiones. Con respecto a la suerte de varas, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa y hay que llamar a las cosas por su nombre. La suerte de varas no se cambia por la presión que ejercen los picadores y por la capacidad que tienen de organizarte una huelga y suspenderte una feria importante. Esa es la razón por la que no cambia nada, pero evidentemente, y no se ha cambiado nada en este reglamento, pero evidentemente es una patata caliente que en algún momento habrá que afrontar. Y antes, don Santiago ha hablado del ganadero que maquinó lo de la tablilla, es la precisión histórica nada más. Fue Antonio Pérez de San Fernando, secundado por Atanasio Fernández. Ambos tenían ganaderías fundamentalmente de origen parladé. Bueno, Antonio Pérez tenía algo de Murube, pero sobre todo parladé, y Atanasio también, que eran ganaderías muy grandes. Entonces, maquinando lo de la tablilla, la jugada era diabólica, porque en cuanto hubo tablilla empezaron a dejar fuera de juego a todo lo que venía de Vega Villar, Galachi y Sánchez Covaleda, competidores directos de ellos, empezaron a dejar fuera de juego todo lo que venía de Coquilla y Santa Coloma y dejaron fuera de juego todo lo que venía de Contreras. Y además tenían un enorme poder. ¿Por qué? Porque Franco fue nombrado
generalísimo en una finca de Antonio Pérez de San Fernando. Por lo tanto, tenía una relación directa con el Pardo y con Camilo Alonso Vega, que fue el ministro de Gobernación, íntimo de Franco. Pues poco cambió entonces. Por lo tanto, lo hicieron de maravilla. ¿Por qué? Porque cortocircuitaron a todos sus rivales. Pero claro, tuvieron una excusa para hacerlo. ¿Cuál era la excusa? Pues muchos años de muchos abusos y toros muy chicos, que todo hay que decirlo. Esa era la otra parte, pues corridas impresentables en muchos sitios. Entonces, aprovechando esa realidad que efectivamente sucedía, pues idearon lo de la tablilla, que fue diabólico, porque quitó del medio un montón de competidores. Y yo también estoy completamente de acuerdo con la mesa. Yo, el letrerito con el peso, directamente lo suprimiría. Hay que buscar el trapío, y todos sabemos lo que es el trapío, que es el aspecto de seriedad del toro. Bueno, pues vamos a concluir aquí. He dicho que era la última. Va a ser la última, pero te pido por favor que sea breve porque me van a dar a mí los 3 avisos y no procede. Allí, al fondo. Manolo, hombre. Lo que Ana ahora. Con respecto a Vitorino, que ha dicho sobre los veterinarios, en la mayoría no ha afectado. Sí quiero decirte que en la plaza de toros, normalmente de primera y segunda categoría, están los veterinarios más formados y con mayor experiencia. Entonces, ante eso, sí, también te doy la razón que cualquier veterinario que se dedique a festejos taurinos, igual que los presidentes, deben ser aficionados. A partir de ahí sí que te doy la razón, pero lo otro te lo discuto un poquito. No, eso es experiencia personal, está en su derecho a manifestarla. Se ha manifestado. Es veterinario. Y sobre la manipulación de las astas, le tengo que dar la razón a Domingo Delgado cuando dijo que la mayoría de las reses que se lidian están manipuladas. Lo que pasa es que hay que verlas y hay que demostrarlo, ¿vale? No, lo de los manipulados, a mí no me dices eso, no lo de manipulado, a mí, por mí. Por ti no, eso. En general, sobre todo en otras plazas donde no se pueden hacer toma de muestras, ¿sabes? Entonces, ante eso, y también, claro, con la toma de muestras que se pueden hacer en plaza de primera o segunda, en la que igual lo dice el reglamento antiguo y el nuevo, y aleatoriamente en las de tercera, pues aleatoriamente veremos a ver quién la hace. O sea que volvemos a lo mismo, no tenemos cadena de custodia, lo mismo que ahora también se le ha quitado la responsabilidad al ganadero de la manipulación de la acta, efectivamente. Cuando allá el empresario y el torero, como ha dicho María Jesús, pero si hubiesen un precintado de los cajones desde que sale de la plaza, ahí la responsabilidad de todo estaría toda. Bien, ¿vale? Pues concluimos, ya sí. Agradeciéndoles, por supuesto, a María Jesús Gualda, que además nos ha acompañado en estos 2 días. Espero que haya disfrutado. ¿Te apunto para el año que viene? Sí. Por supuesto, a don Santiago Domé, que además ha hecho un esfuerzo especial por estar con nosotros, porque tenía que atender otras cuestiones en Sevilla, y como no, pues a Vitorino, que acude siempre que Granada le necesita. Muchas gracias a los 3, éxito en la temporada, suerte para todos, porque el éxito de ellos será un éxito para la tauromaquia en definitiva, y creo que corresponde despedirles con una gran ovación.